El universo de los vinos de Oporto constituye, sin lugar a dudas, uno de los más interesantes del mundo del vino. Pero a veces al consumidor se le hace difícil de moverse por él y de entender lo que está comprando, sobre todo cuando oye expresiones como vintage, LBV, Tawny, Ruby, Single Quinta Vintage. Hoy vamos a explicar claramente, vamos a dar las claves para entender el complicado mundo del vino en Oporto. Y vamos a seguir la frase de Albert Einstein que decía que se sabe explicar algo cuando se lo sabemos explicar a nuestra abuela. Vamos a explicar hoy los vinos de Oporto para que se enteren todas las abuelas. Quédate con nosotros y hazte un experto en vino de Oporto. Bienvenido a Vino Clarito. Vino clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. Como bien sabemos, los vinos de Oporto se producen en Portugal. Portugal, que comparte la península ibérica con España, es el país del mundo que tiene mayor número de viñedos en relación a su superficie. España es, en términos absolutos, el país del mundo que tiene mayor número de viñedos, pero Portugal es más pequeño y en relación a su superficie, pues por metro cuadrado, Portugal tiene más viñedos que España por metro cuadrado. Hay una gran diversidad de vinos portugueses. Pero sin duda, los de mayor fama y prestigio pues son los vinos de Oporto. No en vano, el 85% de la producción anual de vinos de Oporto sale de las fronteras portuguesas para ser consumidos en todo el mundo. Empecemos por la ciudad de Porto se encuentra a la desembocadura del río Douro. En español le llamamos el Duero. Ahí es una ciudad de unos 300.000 habitantes, que era la salida tradicional, ha sido siempre y sigue siendo la salida tradicional de los vinos de Oporto, porque las viñas no se encuentran ahí. Las viñas se encuentran río arriba, a unos 75 kilómetros, en una zona maravillosa declarada Patrimonio Universal por la UNESCO, que son las grandes terrazas que se forman en el valle del río Duero, o Douro, como dicen los portugueses. Pues bien, las viñas se producen ahí se producen los vinos, y tradicionalmente el vino se bajaba aguas abajo en unos barcos tradicionales que se llaman rabelos. Ese nombre viene por una especie de rabo que tiene en la popa, que consiste en el timón para gobernar el barco por el río, y así se siguió haciendo hasta la aparición del ferrocarril y luego el transporte en carretera. El último viaje comercial de un rabelo fue en 1965, no hace tantos años. Es interesante saber que esta misma denominación de origen se comparte para la denominación de origen Douro y la denominación de origen Porto. Cuando el vino se hace un vino de mesa, que no se le adiciona alcohol, y es un vino que está entre los 12 y 14 grados, los vinos tintos, rosados, blancos, son vinos de la denominación de origen Douro. Pero cuando se añade alcohol para hacer un vino generoso con un envejecimiento tan especial como luego explicaremos que se hace con el vino de Oporto, pues entonces ya se consideran vinos de denominación de origen Porto. Porto significa en portugués puerto. Porto, escrito con O, es como en portugués dicen el puerto. Y en español normalmente le denominamos Oporto.
Pues bien, vamos a recordar que es un vino generoso o fortificado. Cuando fermentamos las uvas, da igual que sea blanca o tinta, lo echamos en el tanque de fermentación y las levaduras, que son esas colonias que están formando una especie de polvito blanco alrededor de la uva, comienzan la fermentación. Si espero hasta el final de la fermentación y le añado alcohol, hasta aumentar su graduación alcohólica en el entorno de los 15 o 17 o 20 grados de alcohol, pues entonces tendré un vino seco, porque ha fermentado totalmente, pero con alcohol aportado, y el vino se considera generoso porque recibe ese alcohol. Es el caso, por ejemplo, del rey de los generosos blancos, que es el vino de Jerez, o sus vinos de Montilla Moriles, también andaluces, dos regiones andaluzas, Jerez y Montilla Moriles, que se considera el rey de los generosos blancos. Todo el vino que se produce en Jerez y Montilla Moriles es de uva blanca. Sin embargo, el oporto, aunque se puede hacer con uva blanca o con uva tinta, los oportos importantes, los realmente obras de arte en el mundo de los vinos, son los oportos tintos. Por lo cual, hoy me voy a obviar los oportos blancos y rosados, que no alcanzan grandes cotas de reconocimiento ni de disfrute en nuestra boca, pero me voy a concentrar en los oportos tintos, que son los reyes de la zona. La uva tinta, para hacer un oporto tinto, después de despalillada, quitarle el ollejo y estrujada las uvas, pasa al tanque de fermentación y no esperamos que concluya la fermentación. Cuando lleva fermentando 2 o 3 días, se le añade alcohol hasta superar los 17 grados, porque a los 17 grados de alcohol las levaduras mueren y ya no puede haber más fermentación, de forma que queda el vino con una graduación total entre 18 y 22 grados y con una importante cantidad de azúcar de la uva que no ha sido convertida en alcohol por las levaduras, con lo cual resulta un vino dulce natural. Por tanto, el oporto es un vino generoso, porque se le añade alcohol, o también se dice fortificado, blanco, rosado o tinto, pero los importantes son los tintos, que se interrumpe la fermentación con el alcohol y resulta un vino dulce. Casi todos los vinos del mundo son hechos a la moda francesa, los jóvenes blancos, jóvenes sobre sus ligas, los tintos envejecidos en barrica, pero el Jerez es un vino autóctono solamente de España, el rey de los vinos generosos blancos, y el oporto es un vino autóctono de Portugal y es el rey mundial de los vinos generosos tintos. Pues bien, la zona, como he dicho, de los vinos de Oporto está al oeste de la península ibérica, o sea, al norte de Portugal, a las orillas del río Duero. Los ingleses, desde el principio, se fijaron en esa zona productora de vinos y fundamentalmente a finales del siglo XVII, Inglaterra tuvo una importante guerra, una de las muchas, con Francia y dejaron de importar vino francés. Con lo cual los ingleses se lanzan a ver otras zonas productoras de vino y se centran fundamentalmente en Jerez y en Oporto. Así son muchísimas las bodegas inglesas porque se establecen en Oporto para producir vinos. Nombres como Ofley o Kopke o Symington pues siguen produciendo vino en la zona. Hasta tal punto llegó a ser el dominio de los ingleses. En 1703 hacen un tratado con Portugal, el Tratado de Methuen, que también se llama popularmente el Tratado de Paños por Vinos,
por el cual pues quitan los aranceles, los impuestos de frontera para los paños ingleses que puedan entrar en Portugal y para el vino portugués que pueda ir a Inglaterra. Por eso casi todos los nombres que barajamos para definir los diferentes tipos de vino de Oporto, pues son nombres ingleses. En 1756, el marqués de Pombal, un ilustrado, que era el primer ministro del rey José I, portugués, pues decide tomar muy en serio el control de los importantes vinos portugueses y constituye la Real Compañía Bella, una compañía estatal para producir vino de Oporto, y llega a actuar casi en régimen de monopolio, siendo ellos los únicos que podían elaborar el vino que luego se exportaría. Y al mismo tiempo, en 1756, el marqués de Pombal decide mandar a unos técnicos viticultores para que delimiten perfectamente la zona donde se puede plantar el viñedo de calidad y ordenan arrancar todos los viñedos que están fuera de esa zona. Por tanto, en 1756 nace en el mundo la primera región demarcada, la primera denominación de origen, de la mano del marqués de Pombal y adelantándose unos 60 años a los franceses para hacer una cosa semejante en Burdeos. A continuación vamos a ver los diferentes tipos de vino que encontramos en los vinos de Oporto. Bueno, hemos dicho que nos vamos a centrar solo en los vinos tintos de Oporto, que son los interesantes. Y hemos dicho que una vez despalillada se le quita el raspón a la uva y estrujada los granos de uva, van al tanque de fermentación y cuando llevan 2 o 3 días fermentando y han producido unos 5 o 6 grados de alcohol a partir del azúcar de la uva, paralizamos la fermentación adicionando alcohol, queda un vino de alrededor de 20 grados de alcohol y queda un vino dulce. En Oporto está totalmente prohibido chaptalizar el vino, es decir, adicionarle azúcar artificial o extra. El vino es un vino dulce totalmente natural, solo contiene el azúcar propio de la uva. Y las uvas que se utilizan son autóctonas portuguesas de la región. En Oporto está prohibido que se haga con una uva foránea. Las variedades más comunes pues son la tinta barroca, la tinta caon, la tinta roriz, que es nuestra tempranillo, que en el norte de Portugal le llaman tinta roriz. La touriga nacional son las uvas más importantes, todas uvas de grandísima calidad. Una vez que se ha obtenido el vino, el envejecimiento, la crianza, es lo que va a producir los diferentes tipos de Oporto, porque todos vienen de la misma base. Un vino generoso o fortificado, dulce. Y ese vino, pues los portugueses le llaman que puede ser envejecido en casco, o sea, envejecido en madera, o envejecido en garrafa, envejecido en botella. Vamos a ver la diferencia. Aquí a mi izquierda tengo Oporto envejecido en madera. Y aquí tengo Oporto envejecido en botella. Vamos a ver la diferencia. Para hacer el Oporto envejecido en casco, en madera, pues el vino pasa, para hacer crianza oxidativa, a pipas de madera de unos 550 litros o grandes depósitos también de madera que pueden albergar hasta 40.000 litros. El que vaya a grandes depósitos o a pequeñas pipas de 500 litros va a ser también una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando los vinos, como este caso, van a madera de 500 litros, el vino por los poros recibe mucha oxigenación. Y entonces
el vino se oxida, tiene que estar un mínimo de 2 años en crianza. A lo largo de esa crianza, el vino en la bota de pequeño tamaño de 500 litros recibe mucho oxígeno y evoluciona mucho en color, se envejece rápidamente. Mientras que si pasa a grandes depósitos de 40.000 litros, es muy poco el oxígeno que entra para la gran cantidad de vino y el vino permanece más afrutado, más joven, con características muy diferentes. Entonces, cuando el vino envejecido solo en madera recibe poca oxidación, es lo que se llama un rubí. Y por contra, cuando el vino recibe muchísima oxigenación en la misma cantidad de tiempo y el mismo tipo de vino, porque son pipas pequeñas de 500 litros, es lo que se llama un tawny. ¿Y por qué se denomina rubí y tawny? Simplemente por el color. Cuando un vino está poco oxidado, poco evolucionado, sigue manteniendo un color rojo rubí. Pero cuando el vino está muy oxidado, aunque sea en la misma cantidad de tiempo, pero ha recibido más oxígeno, pues entonces se le llama en inglés tawny, que significa color aleonado, un color entre el naranja y el marrón. Luego lo vamos a ver en la cata. Por tanto, un Oporto rubí es un vino que ha envejecido solo en madera y después se embotella para su consumo durante un mínimo de 2 años, pero se ha procurado que reciba poco oxígeno para que se mantenga con su afrutamiento y su juventud. Un tawny es un vino que ha envejecido también un mínimo de 2 años, pero ha recibido en pipa de roble, carvalho dicen los portugueses, mucho oxígeno para que evolucione bastante y se envejezca bastante y ya presenta unas notas de cata pues bastante evolucionadas, de vino más maduro. Entonces la distinción entre beber un rubí o beber un tawny fundamentalmente es que a uno le gusten los vinos más afrutados, más jóvenes, o que a uno le gusten los vinos más hechos, más envejecidos. Estos vinos, los que se envejecen en casco, en madera, nunca tienen cosecha, les pasa como al Jerez. Son vinos que son una mezcla de diferentes años, aunque cada año envejece en barricas separadas, pero luego se hace un ensamblaje, se mezclan para embotellar y son vinos que son mezcla de muchos años. Jamás veremos en estos vinos la expresión de año de cosecha. Hay algunos vinos que podemos leer, los tawny, algunos de ellos se envejecen mucho más tiempo y se denomina un tawny reserva cuando ha envejecido más de 6 años dentro de la pipa de roble. Y cuando la botella expresa 10 años o 20, o 30, o 40, pues sin hablar de la cosecha, pero se refiere siempre a la media de los vinos que son mezclados. O sea, si se mezclan vinos de 15 años con vinos de 25, pues resulta un vino de 20 años. Por tanto, el rubí, que es el vino de estilo más joven, más frutal, el tawny, que es el vino más evolucionado, pues envejece mínimo 2 años. Son los vinos más básicos, pueden encontrarse en el mercado a partir de los 6 euros, entre 6 y 15 euros, dependiendo de su calidad. El reserva, pues, tiene un mínimo de 6 años y ya empiezan a subirse los precios, pues, en el orden de 15, 20 hasta 30 euros. Y los que se consideran 10, 15, 20 o 30 o 40 años, que son la suma de los vinos que se mezclan para componer este ensamblaje de vinos, pues ya valen hasta 100, 200, 300 euros por botella. Estos son nuestros vinos envejecidos en casco, envejecidos en madera. Vamos a hablar ahora de los vinos envejecidos en botella.
Cuando en Oporto hay una añada excepcional, excepcionalmente buena, por supuesto, pues entonces no se quiere mezclar con las demás. Y se envejece separadamente. De forma que estos vinos, pues, se mantienen 2 años en pipa de Carballo, en barrica de roble de 500 litros, y a los 2 años, 2 años y medio, se les hace una cata para ver si tienen la calidad suficiente. Si tienen una gran calidad, entonces se declara un vintage. Vintage es una palabra inglesa que significa añada, cosecha, o se refiere también a algo clásico, antiguo, tradicional. Por favor, no digáis vintage, esa palabra no existe. Podéis buscar en cualquier diccionario francés y veréis como no encontráis por ningún sitio la palabra vintage. Eso fue algo que se inventó alguien en algún momento y tuvo tal fama que muchísima gente dice vintage, pero esa palabra no existe en ningún idioma. El único idioma en el que existe la palabra vintage es en inglés y se pronuncia vintage. Pues bien, cuando un vino se declara vintage, entonces, después de esos 2 años y medio de madera, es embotellado y ya durante todo su tiempo permanece en la botella. La diferencia de estos vinos envejecidos en botella, embellecidos en garrafa, es que sí pone la cosecha en todos ellos. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos un vintage del año 2004, 2005, 2006, en el 2007 fue clasificado como vintage y pasó a esta misma botella. Y en esta misma botella estará el resto de sus días hasta que sea abierta. Los vintage son de los vinos más longevos del mundo. Hay casos de vinos que se venden después de 100 años de permanencia en la botella y siguen estando en buenas condiciones. Por supuesto, son los vinos más caros y más afamados de Oporto. Sus precios pueden variar desde los 35 o 40 euros hasta los miles de euros la botella. Cuanto más viejos son en la botella, alcanzan mayor calidad. Se ha considerado tradicionalmente que el punto óptimo para beber un vintage son después de 20 años en la botella. Los vinos anteriores, los embellecidos en casco, envejecidos en madera, que no tienen cosecha, una vez que son embotellados no van a ganar mucho. Ya se puede, aunque aguantan muchos años, pero ya su envejecimiento lo han hecho. Luego, no son vinos de guardar muchísimo tiempo. Por contra, los vinos vintage son vinos de guardar muchísimo tiempo porque van evolucionando con el tiempo para hacerse cada vez mejores vinos y alcanzar mayores precios. Por eso, estos vinos se conservan en perfectas condiciones muchísimos decenios. Otro estilo de vino vintage es el llamado LBV. Podemos leer en la botella LBV Vintage. LBV, ¿qué significa? Es el acrónimo de Late Bottle Vintage, que significa un cosecha, un vintage, tardíamente embotellado. ¿Cómo se hace? En vez de estar 2 años en barrica y después embotellarse, como le ocurre al vintage tradicional, pues el LBV pasa de 4 a 6 años en madera y después se embotella y ya permanece en esta botella hasta el momento de abrirse. ¿En qué consiste básicamente un LBV? Pues un vintage en el que se trata de acelerar su envejecimiento teniéndolo más tiempo en madera y que no haya que esperar tanto tiempo para que el vino se encuentre en perfectas condiciones. Aquí lo que tenemos pues son diferentes tipos de vino. Estos vinos pueden aguantar tanto tiempo que yo, por ejemplo, una cosa que me gusta hacer y lo hice con mis hijas, pues es cuando eran pequeñas les regalé un vintage del año de su nacimiento.
no siempre todos los años se hace vintage, pero yo tuve la suerte que en los años que nacieron mi hija sí se hicieron estos vinos. Entonces, se le regala a una niña o a alguien que le tengamos en especial afecto un vintage de ese año especial y lo puede guardar con garantía prácticamente casi toda su vida para abrirlo en el momento pues que ella considere que es importante, en el momento de tener un hijo o en cualquier momento que para esa persona sea importante ese momento de su vida. Vemos aquí diferentes vintage y, como ya digo, pues todos con una gran capacidad de aguantar. Este, por ejemplo, este es del año 87, todavía le queda bastante futuro. Y otros que tengo aquí, porque son del año 2000, 2001, 2007, pues todavía son vintage, jovencitos y que tendrán que seguir aguardando, o también los podemos beber ya, pero no van a alcanzar su plena madurez. Vamos a hacer una cata y vamos a ver en qué se caracterizan y qué expresión, qué sensaciones nos dan estos vinos. Al servir nuestros tres vinos, a la derecha tenemos un rubí, en el centro tenemos un Oporto Tawny con 10 años de media, y en el caso de la copa de la izquierda tenemos un vintage con 30 años, cosecha de 1991. Vemos pues que el rubí, que ha tenido 2 años de madera, pero madera muy grande para que el vino se oxigene poco, pues mantiene un color vivo, rojo, rubí, de ahí su nombre. En el caso del Tawny, de ahí su nombre también, tiene un color entre naranja a marrón, lo que se llama en inglés un Tawny. Y el vintage vemos que presenta un color después de 30 años, le queda todavía mucha reserva de color, pero claro, ya presenta unos tonos desvaídos que recuerda al tono naranja. Si encontráramos una botella de vintage ya con cierta edad en un tono de juventud radiante, pues sabemos que es sencillamente una falsificación. Son vinos muy falsificados. Bueno, pues ya vemos las diferentes gamas de colores que nos muestran estos vinos. El rubí, como se ha preservado su juventud en lo máximo posible al estar en grandes depósitos que reciba poco oxígeno, pues este es el rubí, pues vemos que tiene un color joven, que precisamente se llama rubí por el rojo rubí que presenta. El Tawny, este es un 10 años, los vinos mezclados tienen 10 años de vejez, de antigüedad, pues ya tiene un tono muy evolucionado y presenta en el ribete ese color Tawny, que en inglés significa naranja marrón, esa mezcla entre naranja y marrón. Y el vintage, de aquí de la derecha, es del año 91, tiene por tanto 30 años, muy evolucionado, pero ha resistido porque ha estado dentro de la botella y no expuesto a gran oxigenación, mejor el paso del tiempo en cuanto a su aspecto de juventud que el Tawny, y aunque ya está muy evolucionado, presenta unos tonos naranjas, pero todavía guarda bastante del rojo original. Vamos a ver estos vinos cómo son. Antes, algunos consejos de cómo servir estos vinos. Los vinos de Oporto, todos, se deben de degustar entre 15 y 18 grados de temperatura. Un poquito frescos, pero no muy fríos. Los vinos que han envejecido solo en madera, el rubí y el Tawny, no van a ganar mucho con el paso del tiempo dentro de la botella. Entonces son vinos que no interesa guardar demasiados años. Resisten muchos años, pero no tiene sentido guardarlos 10, 15, 20 años, porque una vez que ya han abandonado la madera y han entrado en la botella, pues van a mantenerse, pero no van a ganar. Por contra, el vintage necesita un larguísimo tiempo de maduración. Cuanto más tiempo permanezca en la botella, por supuesto, guardada horizontal
a una temperatura fresca, en torno a los 12 grados, y sin ruido ni luz, pues estos vinos van a mejorar notablemente. Importante norma de consumo. Los vinos que han envejecido mucho tiempo en madera, como han recibido mucho oxígeno, una vez que los abrimos, el vino no reacciona mucho porque ya ha estado mucho tiempo en contacto con el oxígeno. Esta botella, una vez abierta, se puede guardar sin problemas 1 semana, 2 semanas, 3 semanas en el frigorífico, que permanecerá casi sin alterarse. El vintage, por contra, como ha estado tanto tiempo, esta botella lleva 20 y tantos años el vino metido dentro de esta botella, está muy ávida de reaccionar con el oxígeno. En cuanto la abrimos, el vino empieza a evolucionar y a las pocas horas el vino habrá perdido gran parte de sus propiedades. Por eso una botella de vintage, cuando la abrimos, la debemos de consumir en el mismo día, se estropea para el día siguiente. En los vinos envejecidos en madera no encontramos sedimentos, porque todos los sedimentos lo han dejado en la madera donde han envejecido. En los vinos vintage sí encontramos muchos sedimentos de color, de tanino, y si no lo encontramos, mala señal, es que puede ser un vino falsificado. Por eso los vintage es casi imprescindible usar un filtro, un embudo con un filtro para servir. Muchas veces será indicado usar el decantador y lo pasaremos al decantador pasando por el filtro. Pero otras veces, si el vino, como es este caso, tiene un aroma fantástico y no quiero pasarlo al decantador en su totalidad porque no quiero que se oxigene mucho el vino, pues simplemente lo paso a la copa con la ayuda del filtro. Y aquí se quedan los restos de corcho o de colorante que puedan ir cayendo. Como los corchos de los vintage, de los vinos muy viejos, o incluso de los 10, 20 y 30 años de los de madera, pueden estar muy estropeados con el paso de los años, pues el sacacorchos ideal no sería el de tornillo que destroza el corcho y lo deshace, sino un sacacorchos de láminas, que algún día hablaremos de él, pero es un instrumento muy valioso para los amantes del vino. Hay un instrumento también que tradicionalmente se usaba en Oporto y se sigue usando a veces, que son las tenazas para abrir los vinos muy viejos. Como vinos muy viejos, pues tienen el corcho ya que los tocas y se rompen, pues entonces esas tenazas nos servían para abrir las botellas. Se pone al fuego, preferentemente de chimenea, el metal se pone al rojo vivo y se aplica sobre el cuello de la botella de Oporto. Una levísima cantidad de agua fría hace que el cristal quiebre, entonces nos quiebra limpiamente sin dejar astillas de vidrio, retiramos el cuello de la botella y ya pasamos por el filtro y decantamos para servir el cuello ya una vez que ha sido degollada la botella. Vamos a probar estos vinos a ver qué sensaciones nos producen en la cata. El primero, que es el Rubí, 2 años de envejecimiento en madera, pues tiene un aspecto de juventud para los vinos que estamos hablando. Una lágrima muy notable, todos estos vinos tienen una lágrima muy evidente porque son muy ricos de alcohol y la lágrima pues la va a formar fundamentalmente el contenido de etanol, de alcohol, y de glicerina, que es otro alcohol también que contiene el vino. Se mantiene en un rojo rubí de fantástica juventud. Y en el aroma lo que encontramos es dominancia de fruto rojo. Fruto rojo que me puede recordar pues incluso las guindas en aguardiente, porque el vino tiene una gran cantidad de alcohol. Todos están sobre los 20 grados de alcohol. En la boca el vino es muy untuoso, no molesta para nada el tanino que lo tiene, pero está perfectamente integrado. El vino es dulce, todos son dulces, sedoso, untuoso, como digo, en boca,
Y todos estos vinos son muy potentes, presentan una gran potencia en boca y son largos. Se disfruta durante bastantes segundos después de haberlo tragado. Es un vino que va a ser una magnífica compañía para quesos azules, quesos fuertes, para acompañar postres, e incluso yo me atrevería a decir que algunos platos contundentes, porque son vinos muy contundentes, como atún en salsa o como carne de ciervo o carne de cerdo en salsa, pues estos vinos no van a decir en absoluto. Acompañan postres, frutas, tartas, frutos secos y para beber solo, exquisito. Este es un vino de 6 euros algo. La maravilla del vino de Oporto es que tenemos vinos baratísimos, 6 euros, hasta 6.000 euros. Tenemos toda la gama de precios que nos podamos imaginar dentro del mundo de los vinos de Oporto. Vamos a probar ahora este Tawny de 10 años. Es un vino que ya sube el precio aproximadamente a unos 15 euros. Color muy evolucionado, como vemos, naranja marrón, la lágrima muy evidente todavía. El aroma es totalmente diferente a lo que tenemos allí. Aquí ya no tenemos fruta, aquí estamos hablando de madera, por supuesto, porque ha pasado los vinos una media de más de 10 años en madera. Un aroma muy distintivo a higo seco. Encontramos vainilla también y un aroma con mucha complejidad de un vino muy evolucionado. Es una magnífica prueba que podéis hacer cualquiera de vosotros. Si compráis un Rubí y un Tawny, no tiene que ser uno de 10 años. Un Tawny también con 2 años, el más simple, os va a valer. Vas a ver la diferencia entre un Oporto frutal, de fruta roja, frente a un Oporto ya evolucionado con tonos de madera, de higo, de dulcería. Aquí no queda tanino ya en absoluto. El tanino se ha perdido todo en la madera donde envejeció. Una sedosidad fantástica, una firmeza, una contundencia en boca, amplitud. Se sigue disfrutando del aroma que teníamos por vía directa por la retronasal y mucha longitud, por supuesto. Compañía fantástica también para beber solo, pero también compañía fantástica de muchos platos, quesos, por supuesto. Estos vinos acompañan perfectamente a los quesos que llaman amanteigados de Portugal, que en España son similares a nuestra torta del casar. Y vamos ahora con la estrella, con el vino de 30 años, con el vintage. También un color muy evolucionado, ribete muy naranja, menos todavía que el Tawny, que envejeció 10 años de media en madera. Este ha estado todo el tiempo en la botella, menos los 2 años iniciales antes de que lo clasificaran como vintage. El aroma, pues, mucho más complejo, porque este vino, aunque presenta esos matices de higo, de madera, conserva un rasgo de fruta en alcohol y tiene una complejidad más grande, presenta muchas más sensaciones aromáticas porque el vino ha pasado por madera y largo envejecimiento en botella. Se podría detectar también chocolate perfectamente. Nos recuerda cuando abrimos una caja de puros y olemos ese olor a tabaco de puro. La boca es una delicia, es un vino totalmente sedoso que entra tomando posesión de todos los sentidos, tanto de gusto como de aroma por la retronasal. Un vino con una complejidad fantástica. Seguimos percibiendo esos aromas y es largo, de los vinos más largos que se pueden tomar en el mundo. Este vino es una maravilla para tomar solo.
Yo aconsejo, tratándose de un vino con 30 años, hay que tomarlo con la solemnidad que merece. Un vintage merece que encontremos el momento tranquilo, pausado, que no estemos en una prisa, que no tengamos nada que hacer. Un momento único que puede ser una puesta de sol, por ejemplo, que encontremos la compañía cierta, esa persona con la que nos gustaría compartir la botella. Si queremos, pues podemos hacernos de un queso cremoso, un amantegado, una torta de alcázar con unas nueces, unos frutos secos. Yo garantizo que encontraréis el séptimo cielo. Cuando se habla de vino de Oporto, se rompe un poco aquel concepto de vinos para acompañar comidas. No, estos no son vinos para acompañar comidas, pueden acompañarlas perfectamente, pero en sí son tan importantes, tan contundentes, tan sabrosos, tan exquisitos, que uno no necesita tener una comida para disfrutar de estos vinos. Estos vinos solo son un festival en sí mismos. Si te ha gustado este vídeo, si lo encuentras interesante, suscríbete, dale al cuadradito de abajo a la izquierda, mantente informado de las novedades que saquemos en el canal, no dejes de disfrutar un vintage y algún Oporto, que son vinos mucho más asequibles, y que tengas felices vinos.